¿Cuántos queremos escuchar la palabra de Dios? Amén. En este tiempo, en este día, he orado mucho por la palabra que iba a compartir. Siempre ya tenemos planeado que el último domingo del mes dirigimos los jóvenes y por ende me toca predicar. Pero estaba orando mucho por la palabra que el Señor había puesto en mí. Y por esta semana dudé y dije, no, Señor, no voy a predicar eso. Pero el Espíritu Santo ha insistido mucho en lo que comparta. Y el tema de este día es: ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Ese es el tema de hoy. Usted podrá decir, pues yo ya conozco el plan de Dios para mi vida. Es que yo tengo una familia bendecida, en que yo tenga mis hijos bendecidos, en que yo asista a la iglesia, en que tenga un trabajo, en que tenga salud. Tal vez se puede venir eso a la cabeza de cada uno de nosotros cuando pensamos de cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Vamos a volverlo a leer bien fuerte, ¿ok? Todos juntos. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La palabra del Señor nos está diciendo a través de este versículo que el plan de Él es bueno, que el plan de Él, dice la palabra, que es de bienestar y no de calamidad, y dice algo más: a fin de darles un futuro y una esperanza. A fin de darles un futuro y una esperanza. Y desde que nosotros somos muy pequeñitos, estamos siempre pensando en nuestro futuro. Y cuando somos jóvenes pensamos en nuestro futuro. Y cuando somos adultos pensamos en el nuestro, en el de nuestra familia y en el de nuestros hijos. Siempre estamos pensando en nuestro futuro. Pero la palabra del Señor nos enseña que Él tiene planes de bienestar. Dígale que está a su lado: Dios tiene planes de bienestar para tu vida. Dios tiene para cada uno de nosotros planes de bien, de bienestar para cada uno de nosotros. Le quiero hacer una pregunta en este día, en esta mañana, o donde usted esté, por Facebook, de noche, de tarde. ¿Tú sabes cuál es el plan de Dios para tu vida? No me responda. ¿Usted sabe cuál es el plan de Dios para tu vida? Muchos podemos decir sí. Muchos podemos, sí, realmente es vivir bendecidos, como decía al inicio. O muchos podemos haber respondido, no lo sé. Y otros podemos haber respondido, creo saberlo, pero no estoy seguro. Hay una historia muy simpática que me llama mucho la atención en la Biblia y que nosotros la escuchamos desde que somos pequeños. Los que tuvimos la oportunidad de ir a la iglesia desde pequeños, o que nuestros papás, a pesar de no ir a la iglesia, nos la contaban, que es la historia de Jonás. Vemos en la palabra un Jonás que conocía a Dios. Voy a leer la palabra para estar apegado a la Biblia. Jonás, en el capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Jonás escuchó la voz de Dios. Jonás conocía a Dios. Porque cuando usted escucha la voz de alguien o usted llama a alguien, es porque usted lo conoce y tiene su número, ¿verdad? Pero si usted no lo conoce, no tiene el número de esa persona. Jonás conocía a Dios. Jonás estaba en relación con Dios. Jonás hablaba con Dios. Jonás sabía cuál era el plan de Dios para su vida. Pero viene una palabra de parte de Dios y le dice: anda y proclama que en este pueblo va a haber libertad y restauración y que perdono sus pecados. Pero como a Jonás no le pareció que eso era correcto, porque él pensaba que ese pueblo debería pagar por sus pecados, él le dijo: no, Señor,
yo no voy a predicar eso ni voy a compartir eso, porque yo creo que ese pueblo merece ser juzgado. Yo creo que ese pueblo merece pagar por sus pecados. Yo sé que a veces nos parecemos a eso. Yo creo, siempre es yo creo. Pero realmente la palabra del Señor dice que nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero lo curioso de esto es que Jonás conocía a Dios. Lo curioso de esto es que Jonás tenía una relación con Dios. Así como usted y yo tenemos una relación con Dios. Oramos, hablamos con Dios, leemos la palabra día a día, escuchamos la voz de Dios. Y Jonás escuchó la voz de Dios, pero no la obedeció porque no le parecía. Y dice la palabra, imagínese la ignorancia de Jonás. Ignorancia no es nada malo, es alguien que ignora algo, que no conoce algo, dice el significado del diccionario. Dice que huyó de la presencia del Señor. Él creía que se podía esconder de Dios. Imagínese eso. Tenía una relación con Dios, hablaba con Dios, pero creía que se podía esconder de Dios. Es decir, no lo conocía. Porque cuando usted conoce a alguien, usted sabe completamente su dirección de casa, usted sabe qué color tal vez le gusta, usted sabe tal vez cuál es la comida favorita de esa persona, usted sabe qué es lo que a esa persona le agrada. Y Jonás conocía aparentemente de Dios, pero le faltaba mucho más, porque él creía que se podía esconder de Dios. Y dice que huyó, que compró un pasaje para irse lejos y creía que se podía esconder de Dios, porque no quería hacer lo que Dios le había mandado hacer. Yo sé que por mucho tiempo nosotros hemos escuchado la historia de Jonás y que tal vez usted ya se la sabe, pero hoy los quiero invitar con esta historia a reflexionar cómo estaba el estado de la relación de Jonás con Dios, que a pesar de estar con Dios, escuchó su voz y creía que se podía esconder de Dios. Nosotros, para ir esta semana al campamento con los jóvenes, siempre voy a hablar de mí y de mi familia, porque es como yo aplico la palabra. Yo no le puedo decir, mire, tenga este libro, sin cómo enseñarle a aplicarlo. Y cuando en esta semana íbamos a ir al campamento, ya sabíamos que íbamos a ir al campamento, y yo conversé con mi esposa. Le dije, mira, tenemos que ir los dos, las niñas no pueden ir al campamento, pero tenemos la opción de que las niñas se queden, tenemos la opción de quien las cuide, tenemos la opción de que tú puedes ir. Y ella dijo, no, porque las niñas no se pueden quedar solas y eso, me van a criticar si se quedan solas y las dejo y tal cosa. Entonces le dije, mira, Dios quiere que tú y yo vayamos al campamento, que hay que pagar un precio y que duele, que es difícil dejar a nuestras hijas. Sí, es difícil. Y por curiosidad, bueno, no creo que fue curiosidad, era el plan de Dios. Isabela comenzó a tener fiebre el día lunes y tuvo fiebre el día martes. Entonces yo le dije a Daniela, vamos, yo la voy a llevar al médico para descartar que no es nada malo, y si es algo malo que la traten. Y la llevé al médico y le hicieron todos los exámenes, no era COVID, no era infección, no era nada, estaba sana, estaba completamente sana. La fiebre no lo sabemos, el doctor dijo puede ser algo viral, pero nosotros sí sabíamos lo que pasaba. Y nosotros, le dije a Dani esa madrugada del martes, vamos a ir al campamento, tú decides o qué es lo que vamos a hacer. Yo sé que es difícil dejar a las niñas, yo sé que para nosotros como papás dejar a nuestra bebé de 2 meses, dejar a nuestra hija de 3 años es difícil, pero es lo que el Señor quiere. Y finalmente oramos con Dani y se dio, y las dejamos a la niña, y fue un tiempo poderoso. Pero ¿por qué cuento esta parte de nuestra vida? ¿Por qué cuento esto? Porque sería fácil y sencillo decir, tengo esta parte que no me deja ir y no voy. Pero nosotros no podemos permitir que lo que fue una bendición nos detenga para el plan de Dios. Amén.
Nosotros no podemos permitir que lo que fue una bendición nos detenga para el plan de Dios. Porque mañana Dios nos provee un trabajo y es que el domingo estoy cansado, no voy a ir. Pero oraba mucho por ese trabajo y el Señor me lo dio. Y cuando ya me lo dio, estoy cansado. Y oraba mucho por un hijo. Cuando Dios me lo dio, mejor me quedo en la casa a cuidarlo. Nosotros no podemos permitir que la bendición de Dios se convierta en un impedimento para nosotros seguir. Ni podemos permitir que se vuelva una idolatría nuestra bendición. Mis hijas no se pueden convertir en mi idolatría. Las amo, sí las amo, pero si un día el Señor me las pide, se las entrego. Abraham le pidió una bendición a Dios y le pidió un hijo. Su esposa era estéril. Y cuando Dios le da el hijo, se lo pide y le dice: ofréndame tu hijo. Y Abraham fue y ofrendó. Imagino, lo criticaron: ¿cómo vas a matar a tu hijo? ¿Tú crees que eso es posible? ¿Vas a matar a tu hijo? Pero es lo que él fue llamado a hacer. Quien se lo proveyó se lo estaba pidiendo. Y muchas historias más. Vemos a un Moisés dejado por su madre también, para que el propósito de Dios se cumpla en él y no muera. La bendición que el Señor nos da a cada uno de nosotros no se puede convertir en impedimento para lo que Él quiera hacer en nuestra vida, ni se puede convertir en una idolatría. Amén. No, los amén bajaron. Yo sé que eso no es bueno. Amén. Yo sé que eso no causa tanto como una palabra que Dios va a hacer un milagro. Pero yo le puedo decir: mire, la Biblia dice que Dios es un Dios de milagros, y usted y yo lo sabemos y lo creemos. Pero para que hayan milagros, nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Decisiones duras? Sí. ¿Que duelen? Sí. Pero tenemos que tomar decisiones para que los milagros sucedan en nuestra casa. Porque luego vivimos reclamándole a Dios: Señor, ¿por qué no haces milagro en mi vida? Pero el Señor solo me dice: dame un pequeñito tiempo de tu mañana. Lee la palabra, ora, dame un pequeñito tiempo, anda un día a servirme a la iglesia. Pero no. Entonces podemos orar y orar, pero la solución la tenemos nosotros, porque Dios, Jesús, ya fue entregado en la cruz del Calvario. Jesús ya hizo todo en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Dile que está a su lado: Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora te toca a ti. Hay que amar, hay que guiar a nuestros hijos, pero no idolatrarlos. Amén. Hay que cuidar nuestra bendición, pero no idolatrarla. Hay que amar y cuidar nuestros vehículos, pero no idolatrarlos. Hay que amar y cuidar nuestras casas, pero no idolatrarlas. Hay que amar y cuidar a nuestra familia, pero no idolatrarlas. Hay que amar y cuidar a nuestros padres, pero no idolatrarlos. Todo me es lícito, dice la palabra, pero no todo me conviene. Entonces tengo que hacerlo, pero no puedo que eso se convierta en una idolatría en mi vida. Tengo que ser responsable en mi trabajo, tengo que tener nuevas fuerzas para la siguiente semana, pero eso no se puede convertir en impedimento para que yo busque su reino y su justicia, cuando la palabra del Señor me dice que lo demás viene por añadido. Amén. Entonces, en nuestra vida tenemos que conocer cuál es el plan de Dios para nosotros. Porque conociendo cuál es el plan de Dios para nuestra vida, vamos a poder ser dirigidos. Y lo que puede ser un impedimento no va a ser un impedimento. Y no nos va a permitir llegar. Porque si yo no conozco cuál es el plan de Dios para mi vida, no sé a dónde voy. No sé lo que el Señor quiere para mis hijas, no sé lo que el Señor quiere para mi casa, no sé lo que el Señor quiere que yo haga. Entonces tenemos que orar en pedirle al Señor que revele cuál es el plan de Él para nosotros. La mamá de Moisés sabía muy bien cuál era el plan de Moisés en la vida de Moisés. Tuvo que dejarlo en el río Nilo, poderse ir lejos. Le dolió, pero ella estaba interesada que el propósito para el cual Moisés había nacido se cumpla. Amén. Yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil entenderlo, pero cuando el Espíritu Santo nos habla, nos mueve a hacer cosas trascendentales en nuestra vida.
El primer punto es: cuando Dios te llama, te revela el plan para el cual fuiste escogido. En Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19, dice que Jesús escogió a sus discípulos. Dice: después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A esto les dio nombres de apóstoles y les dio autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió, y de ahí dice a quién escogió. Antes de escogerlo, les reveló el propósito para el cual habían sido escogidos. Les reveló que habían sido escogidos para proclamar el evangelio y para expulsar demonios, es decir, para traer libertad a las vidas. Cuando Dios nos llama, nos va a revelar para cuál lo que fuimos llamados. Y usted puede estar diciendo: Dios aún no me ha dicho nada a mí. Y le tengo una mala noticia. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18 les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que le crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en las lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán salud. El Señor sí nos habla cuál es nuestro propósito. Y nuestro propósito es de anunciar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de Jesús. No solamente cuando yo hablo, anuncio las buenas nuevas de Jesús. Cuando yo camino, anuncio las buenas nuevas de Jesús. Cuando yo oro por alguien, anuncio las buenas nuevas de Jesús. Cuando yo bendigo a alguien, anuncio las buenas nuevas de Jesús sin decirle el evangelio, sin decirle la palabra. Es decir, en todos nuestros actos estamos anunciando las buenas nuevas de Jesús y cumpliendo nuestra comisión. Diga el que está a su lado: usted tiene una comisión. Donde tú sirvas dentro o fuera de la iglesia, tiene que cumplirse esa asignación. Dentro o fuera de la iglesia tiene que cumplirse. No quiere decir que porque estoy en la iglesia estoy cumpliendo la gran comisión o mi llamado. Estoy siendo obediente a la palabra, congregarme, pero eso no se puede quedar ahí. Eso tiene que haber algo más, de accionar, de despertar en lo que el Señor me llamó a hacer. Amén. Muchos preguntamos muchas veces: ¿por qué todavía no entiendo para qué Dios me ha llamado? Es porque todavía no le hemos entregado nuestra vida al 100%. Le decimos: Señor, yo te entrego mis finanzas, o te entrego mi salud, o te entrego mi trabajo, pero se lo entregamos por partes. No lo entregamos al 100% porque es duro. Como humanos nos cuesta. ¿Saben por qué? Porque hay que morir a algo en nosotros. Hay que morir a algo en nuestra vida. Yo sé que entregarle el 100% a Dios es morir a nosotros totalmente. Porque cuando queramos ir de paseo me va a tocar servir en la iglesia. Porque cuando querría estar descansando en mi casa después de 4 días en campamento, tuve que preparar una prédica y estar en la mañana temprano. Cuesta. Pero ¿saben qué dice la palabra del Señor? Que hay una recompensa. Y la palabra de Dios no miente. Y esa recompensa va a ser para nuestras generaciones, va a ser para nuestra familia. Y dice la Biblia: hasta la 4ª generación los alcanzarán. Amén. Hay que pagar un precio. Amén. Hay que pagar un precio. El segundo punto es: entrega toda tu vida a Dios. Vemos en la Biblia a un Jonás que escuchaba la voz de Dios, pero que pensaba que aún se podía esconder de Dios. Muchas veces nosotros pensamos eso. Pensamos que podemos escondernos de Dios ciertas áreas. Vemos un Caín que escuchaba la voz de Dios, pero porque Dios les pidió dice que Dios les habló. Les pidió una ofrenda a Abel y a Caín. O sea, Dios les habló y los dos escucharon la voz de Dios. Caín escuchó la voz de Dios, pero vino envidia a su corazón porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y lo mató a su hermano. Vemos un Judas caminar con Jesús, ver todos sus prodigios, pero que nunca abrió su corazón para que Dios lo transformara.
podemos caminar con Dios, podemos escuchar la voz de Dios, pero no es suficiente. No la podemos escuchar por partes. Tenemos que escucharla al 100%. Porque cuando el Señor me dice, mira, te voy a hacer un milagro, ahí sí vengo. Pero cuando el Señor me dice, mira, Dios, yo te he bendecido, te quiero que cumplas con mi palabra y comiences a diezmar. No, Señor, es que ya me hace falta para los demás. Mira, te he bendecido con un hijo y quiero que ahora lo pongas a servir en la iglesia. No, es que yo me voy a pasear los domingos. ¿Cómo lo voy a poner a servir? Porque me va a tocar estar con él, me va a tocar llevarlo, me va a tocar traerlo cuando esté más adelante, más adulto. Entonces el Señor nos bendice, pero nosotros le ponemos límite a las cosas y escuchamos la voz de Dios en partes. Me incluyo, no lo estoy juzgando, me incluyo, porque nuestra humanidad es difícil. Amén. Pero dice la Biblia que Cristo es el que habita en nosotros. Dice, ya no vivo yo. Dígalo, usted se lo sabe. Más fuerte, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Pero podemos escuchar la voz de Dios, pero tenemos que obedecerlo completamente. Jonás escuchó la voz de Dios, escuchó la asignación de Dios, pero no lo obedeció. Creyó que podía esconderse y se fue a esconder. Vinieron pruebas, vinieron tempestades, vinieron cosas difíciles. Tenemos que escuchar la voz de Dios cuando Dios nos dice congrégate, cuando Dios nos dice sírveme, cuando Dios me dice ofrenda mi diezma, cuando Dios me dice ama al que es difícil de amar, cuando Dios nos dice perdona al que es difícil de perdonar, cuando Dios nos dice estudia, prepárate, capacítate, porque tengo un llamado grande para ti, cuando Dios nos dice honra al que es difícil de honrar, o es nuestro deber honrar, cuando Dios nos dice obedece a las autoridades. Y les tengo dos buenas noticias. ¿Quieren saber la buena o la mala? La mala. La mala seguro. La mala, que no es tan buena para nosotros, es que Dios va a usar todos los medios para que entendamos nuestro llamado. Todos los medios, esa es la mala. Y la buena es que Dios no nos va a dejar hasta que el llamado que Él tiene para su vida, para su familia, para su casa se cumpla. Amén. Nosotros decidimos. El tercer punto es: tenemos que entender que es una prueba y que es un llamado de Dios. Pablo y Silas, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero usted lo puede anotar en su libreta, en su teléfono, para que lo lea en casa y vea que está respaldado por la palabra de Dios. En Hechos capítulo 16, del versículo 16 al 40, dice que Pablo y Silas estaban predicando el evangelio, estaban hablando de Dios. Y por predicar el evangelio y por hablar de Dios y por libertar a gente que estaba siendo esclavizada al pecado, una servidora por favor, que estaba siendo esclavizada al pecado, dice que fueron encarcelados. Pablo y Silas fueron encarcelados. Eso fue una prueba, porque ellos fueron encarcelados por hablar de la palabra de Dios. Y Dios los estaba probando. Y no se queda todo ahí, porque ellos no dicen: ay Señor, ¿por qué me pone a mí? Yo estoy predicando la palabra y me meten preso. No, dice la Biblia que comenzaron a cantar y vino un gran terremoto y la cárcel se abrió. Amén. Tenemos dos opciones: quejarnos o comenzar a adorar y que Dios haga milagros. ¿Cuál escoge? Yo sé que es más fácil quejarnos. Yo sé que es más fácil decir: Señor, ¿por qué a mí esta prueba? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué el otro que no se porta bien y no sirve está bien? Yo sé que es fácil eso. Pero dice que Pablo y Silas comenzaron a adorar y las puertas de las cárceles fueron abiertas. Vino un gran terremoto y fueron liberados. A pesar de la prueba, adoraron, alabaron a Dios. Amén. Yo sé que cada uno de nosotros estamos en una prueba en este momento, pero ¿qué opción escogemos? ¿Quejarnos o adorar? ¿Quejarnos o alabar a Dios? Nuestra queja
trae más dificultades y más problemas. Nuestra alabanza trae libertad, nuestra alabanza trae sanidad, nuestra alabanza trae restauración. Y no quiere decir que mi alabanza va a decir nada es imposible. No, mi alabanza va a ser, ok, es difícil este día, estoy en dificultades, pero tú lo vas a solucionar. Cuando estábamos en el hospital con Isabel el día miércoles para saber que todo estaba bien, el médico me dice, mire, le voy a dar para que haga tomarle la prueba de orina. Isabel en el baño comenzó a cantar, yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo la alabo con mis manos, y si me faltan las manos, yo la alabo con mis pies, y si me faltan los pies, yo la alabo con mi ser, y si me falta mi ser, es que ya me fui con él. ¿Usted le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Mire, no es porque es mi hija, pero realmente yo he aprendido mucho de Isabela. Soy pastor, pero he aprendido mucho de Isabela. Tengo 15 años en el evangelio, pero he aprendido mucho de Isabela. La Biblia dice que seamos como niños para entrar al reino de los cielos. Y si no somos como niños, no le puedo decir que sí va a entrar porque le voy a mentir, y la mentira es pecado. No vamos a entrar. Yo le puedo decir, sí, el evangelio exitoso, hermano, haga lo que usted quiera y va a ser salvo. Es una mentira. Y Dios me envió a predicar la palabra del Señor, eso sí. Y Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar la palabra del Señor. Pablo y Silas fueron juzgados. Pablo y Silas fueron señalados, fueron, porque dice la palabra, usted léalo, dice que fueron golpeados. Pero no les importó. No les importó. Porque tenían una asignación que era compartir la palabra. Y si yo por compartir la palabra tengo que ofrendar a mis hijas, me va a doler, pero es mi asignación. Y nosotros tenemos que entender cuál es nuestra asignación. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no juega. El mundo no está vacilando como nosotros nos la tomamos suave la cosa. El mundo está en serio atacando a nuestros hijos, diciéndole, mira, tú puedes escoger, puede ser 10,000 sexos. Y en y en las películas de niños le están diciendo, tú puedes besarte con una mujer, tú puedes besarte con un hombre. Nos están diciendo directamente, no está jugando. El mundo no está jugando. Y usted no es gente para perder el tiempo. Usted no es persona para jugar. Usted es una persona valiente, usted es una persona llamada, usted es una persona capacitada por Dios para vivir en libertad. Amén. Y es difícil y es duro, pero Dios nos dio una asignación. Y si por esa asignación voy a perder mi familia, pues Dios va a cumplir mi asignación. Si por esa asignación voy a perder mi reputación, voy a cumplir con mi asignación. Si por esa asignación no le voy a caer bien a todo el mundo, I'm sorry, voy a cumplir mi asignación. Mira que hasta inglés salió. Voy a cumplir mi asignación. Amén. Cuando yo le dije así al Señor, yo no estaba para perder el tiempo. A conocer de Dios tenía 15 años, y cuando le dije así al Señor tenía 15 años, y cuando comencé a servirle tenía 15 años. Pero eso sí le dije, Señor, yo no voy con juegos. Algo que se identifica a la generación Z es que es determinante. Le dije, yo no voy con juegos, yo voy a ser radical. ¿Es o no es? Y si tú quieres usarme, úsame joven. Y doy gloria a Dios porque eso se ha cumplido en mi vida. Amén. Pero usted tiene que ser determinante, y esa palabra en su corazón, en la Biblia, tiene que comenzar a ser determinante en su casa. No tiene que ser cuando me conviene. Cuando me conviene aplico la Biblia, pero cuando me conviene no la aplico. Cuando me conviene soy exigente, pero cuando me conviene no soy exigente. Tenemos que ser radicales. Aunque duele, pero eso me va a traer una bendición. Duele, pero eso va a traer una bendición a mi generación. Duele, pero eso va a traer una bendición a mi casa. Amén. No estamos para perder el tiempo. Denle un fuerte aplauso a Dios. En estos días estaba orando al Señor y le estaba diciendo, Señor, la gente a veces en nuestro liderazgo puede decir que soy demasiado blando, en mi liderazgo pueden decir que soy demasiado duro, en mi liderazgo pueden decir que soy demasiado sonriente. Le dije, Señor, ¿cuál de las tres está bien? Y el Señor me dijo, pues estás bien en las tres, porque no con todos se puede ser demasiado
demasiado sonriente. Hay gente, mis hijos, tú eres un líder y yo soy un padre, y yo con mis hijos, no todos, a todos no los bendigo, no porque no quiero, sino porque ellos no quieren, porque yo estoy dispuesto a bendecirlos. Amén. Y nosotros decidimos cómo el Señor trabaja en nuestra vida. Porque ¿saben qué? Jonás le era fácil decir, amén, Señor, obedezco. Y no se tenía que meter en una ballena, y no tenía que pedir perdón, y luego ser vomitado. ¿Ustedes saben lo que es un vómito? Ay. O sea, eligió lo malo cuando finalmente terminó obedeciendo. Un llamado es cuando estamos pasando, cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer y pasan cosas malas porque el Señor nos está llamando, aparentemente malas. Jonás estaba viendo cosas aparentemente malas porque no estaba obedeciendo a Dios. Por eso, mire, yo puedo ser muy duro, pero cuando me dicen, es que no me salen las cosas, hermano, pero está ofrendando, hermano, pero está diezmando, está sirviendo en la iglesia, está haciéndole fiel a Dios. O sea, queremos la bendición, pero no queremos al que nos bendice. Yo puedo ser demasiado duro y le digo, mira, no puedo orar por ti, porque si oro por ti te voy a mentir, Dios no va a hacer nada. Vaya y tome las decisiones que tiene que tomar. Es como cuando usted va al doctor. El doctor ya le da el diagnóstico. El doctor no está en su casa dándole la pastilla. ¿Quién tiene que tomársela? Yo tengo que tomármela. Si el doctor le dice, no se vaya a la fiesta y quédese a descansar, ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿Soy yo? El doctor no va a estar en mi casa atrás de mí. Hey, toma la pastilla. Hey, toma el medicamento. El doctor ya hizo su parte. Y el doctor no le puede mentir. A veces los médicos son muy duros, pero no le pueden mentir. Pero nosotros en la palabra sí la acomodamos y le decimos, mira, es que Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios te va a dar. Sí, eso es una verdad. Eso es una verdad. Pero tiene que hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Porque por más que, mire, usted se parta las rodillas orando, y si no hace lo que tiene que hacer, eso sí le digo con todo el dolor de mi corazón, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Yo sé que hoy en día estamos acostumbrados a un evangelio muy suave, un evangelio donde todo lo ponemos como que, ok, que la gente se sienta bien, pero esa no es la realidad de la vida, ni la realidad del Señor. Esa no es la realidad de lo que va a pasar. La realidad de lo que va a pasar es que si no hacemos lo que tenemos que hacer, yo no sé cuándo venga el Señor, porque la Biblia dice que ni los ángeles saben. Y yo no sé si el Señor viene más tarde. Y como decía Isabela, es que ya me fui con Él. Yo no sé. Y usted y yo no estamos trabajando para venir un domingo a la iglesia. Estamos trabajando para gozar de una eternidad eterna, de una salvación. Yo sé que el evangelio lo hemos transversado en bendiciones. Que si el Señor me prueba una casa es que Dios me ama. Que si el Señor me prueba un carro es que estoy requete bendecido. No. Que si el Señor me da un trabajo que yo quiero es porque el Señor está haciendo milagros. Eso no es la verdad. Esa no es una verdad. La Biblia dice que podemos tener aflicciones en el mundo, pero que Él está con nosotros. Y yo no le puedo predicar un evangelio de bendiciones, que es una verdad. La palabra dice que esa es la añadidura. Pero si hacemos nuestra parte, si no hacemos nuestra parte, no va a haber la añadidura. Y queremos enfocarnos en la bendición. Y ese es el evangelio que un día Estados Unidos predicaba y compartía y mandaba misioneros al mundo. Pero la bendición los desvió. Y ahora nosotros los hispanos estamos siendo reingresados a Estados Unidos para traer el avivamiento que un día ellos llevaron a Latinoamérica. Porque la bendición nos distrajo. Y nosotros no podemos permitir que la bendición nos distraiga. Que es chévere tener un carro nuevo, es chévere. Que es bueno tener una casa nueva, es buena. Que es bueno tener nuestra familia bien, eso es bueno, eso lo promete la palabra. Eso es una verdad. La Biblia dice eso. Usted no está cada día al lado de su esposa diciendo, hey, ¿me ama? Y sin embargo su esposa se levantó a las 5 de la mañana y le preparó un gran desayuno y todo. Y usted, ¿seguro que me amas? O sea, el Señor crea día y día
Cada mañana son sus misericordias, dice la palabra. Y nosotros estamos, Señor, ¿seguro que tú quieres algo conmigo? Pero es que no me has dado la casa. Señor, ¿seguro que tú quieres algo conmigo? Es que no me has dado el esposo que yo quiero. Señor, ¿seguro que quieres algo conmigo? Porque no me has dado la esposa que yo quiero. No estoy estudiando en la universidad que yo quiero. Creemos que Dios es bendición y le reclamamos a Dios, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La diferencia de prueba es que cuando yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, vienen las dificultades. La diferencia de llamado es de que cuando yo no estoy obedeciendo a Dios, Dios me envía cosas difíciles para que yo termine de obedecer. Si Dios hace eso con nosotros, ¿por qué como padres no lo hacemos? Si Dios, siendo Dios, lo hace con nosotros, ¿por qué con nosotros como padres no lo hacemos con nuestros hijos? Y que es difícil. Pero mire, si mi mamá hubiese sido, mi mamá no conoce de Dios, no iba a una iglesia, pero si mi mamá hubiese sido que todo hubiese sido bueno, le estoy aseguro que yo estaría en la cárcel, o tal vez no estaría aquí. Pero doy gracias a Dios por la mamá que Dios me dio, que fue muy dura aparentemente, pero hoy en día vale la pena. Amén. Dele ese fuerte aplauso a Dios. En conclusión, tenemos que entender que tenemos un llamado y una asignación para nuestras vidas. Tenemos que esforzarnos todos los días por cumplirlo. No va a ser fácil, ya que tenemos que morir a muchas cosas de nuestra humanidad. Pero lo que podemos estar seguros es que cuando cumplimos el llamado de Dios completamente, es que somos bendecidos totalmente. Amén. Proverbios capítulo 10 versículo 22 dice: la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocupaciones. Dice que la bendición del Señor trae riqueza. Y usted se puede preocupar todo lo que usted quiera, pero no va a pasar nada. Amén. Ahí sentadito como usted está, cierre sus ojos. Dígale: Señor, gracias por tu palabra.